Vamos con nuestra columna habitual, ¿no? Con el doctor Adolfo García. Estoy muy ansiosa, Adolfo. Mirá, no, hay muchas, pero déjame que lo presente porque quiero que la cosas. gente sepa. El doctor Adolfo García es doctor en letras, especialidad neurolingüística. Realizó estudios postdoctorales sobre neurocognición y bilingüismo y además es codirector del Centro de Neurociencia Cognitiva de la Universidad de San Andrés, investigador del CONICET, director de la maestría en lenguaje y cognición en la Universidad Nacional de Cuyo, y si sigo tirando el currículum se nos va la hora. Sí. Doctor Adolfo García, buen día. Daniel Ferro, Eugenia Martínez y todo el equipo te decimos buen día, Adolfo. ¿Cómo estás? Estimado Daniel, ¿cómo ¡Oh! me tiene preocupado la ansiedad de la señorita que te acompaña ahí? No, bueno, Sí, que hay tantos mitos. No, lo que pasa es que tenemos un temón hoy. Hoy tenemos un temón. Yo ¿Cuál es? ya anticipé, por ejemplo, mitos sobre el cerebro. Nada más que eso anticipé cuando empezó el programa. Bueno, la gente estará escuchando ahora. ¿Qué mitos tiene el cerebro? ¿Es verdad que solo usamos el 10%? Que el hemisferio izquierdo es más racional y lógico, mientras que el derecho es creativo e intuitivo. ¿Qué hay de todo esto, Adolfo? Bueno, no, primero hablemos sobre qué es un mito, ¿no? Claro. En el sentido sociológico, no en el sentido clásico, no en el sentido de los mitos griegos, sino mito en este sentido de estas ideas que se instalan, ¿no? Y un mito en este sentido tiene tres características, ¿no? Primero es total o mayormente falso, ¿no? Segundo es muchas veces apócrifo. ¿Qué significa esto? Que no se sabe de dónde salió, no hay un tipo que sea el responsable directo de eso, es difícil rastrear su origen, ¿no? Y tercero, que está muy diseminado, ¿no? Porque digamos, si algo es falso y no se sabe de dónde vino, pero lo manejan 3 personas nada más, no alcanza para que sea un mito, ¿no? Sería como un rumor, digamos. Exacto, claro, como un rumor con ínfulas de ciencia, digamos, Claro. ¿no? claro, disfrazado de científico. Claro, exacto, ¿no? Lo cual nos torna en herramientas peligrosas, ¿no? Porque, digamos, somos bichos que nos gustan los rumores en general, ¿no? Y hay cosas que, no sé, como que sientan bien con nuestro ideario que así pudieran ser. Pero a diferencia de un rumor de un programa de chimentos, digamos, estos pueden tener algunas implicancias un poquito más complicadas según cuánto peso uno le dé, ¿no? Claro. Bueno, esa es la aplicación de los mitos. Ahora, ¿es verdad que usamos nada más que el 10% del cerebro? Este sería el primer mito. ¿Es un mito o es una realidad? Estaría bueno que así fuera, ¿no? Porque claro, eso estaría bueno que fuera. Vamos a decir que es falso, ¿sí? Es tremendamente falso para empezar. Estaría bueno porque imagínate si uno dijera, che, mirá, del cerebro, ¿no? Que es la usina de mi potencialidad, ¿no? El recinto del cual depende mi capacidad comunicativa, creativa, mi memoria, mi desempeño en los negocios, en la vida personal. Estoy usando solo el 10%. Mira, tan mal no me va. Imagínate si le pudiera meter un 10% más, un 15%, un 80% más. Y la Vía Láctea sería nuestra. Por lo menos. Exactamente, ¿no? Claro. Exacto. Bueno, claro, estaría muy bueno. Lamentablemente eso no es así. Lo primero que hay que decir es que es un sinsentido evolutivo. Pensar que una parte del cuerpo puede ser 90% inutilidad, digamos, ¿no? Imagínate para cualquier otra parte del cuerpo, para tu sistema cardíaco, tu corazón, tu estómago, imagínate tener 90% de un órgano que no cumple una función, Claro. que no está al servicio de nada. No es así como las especies evolucionan, digamos, ¿no? Además, si esto fuera así, pensemos en esto también. Si hubiera un 90% del cerebro que no lo usamos, que es inútil, y por probabilidad el 90% de las lesiones cerebrales no deberían tener consecuencias, ¿no? No te deberían afectar el habla, la memoria, la motilidad, tu capacidad de tomar decisiones, y la verdad es que la vastísima mayoría de las lesiones cerebrales o los patrones de neurodegeneración o alteraciones químicas en el cerebro impactan en mayor o menor medida en tu cognición, tu mente, tu afecto, tu conducta, ¿no? Claro. Y es más, hoy gracias a las neurociencias nosotros podemos ver qué pasa en un cerebro de una persona en tiempo real. Una persona sana, joven, del perfil que sea, mientras está haciendo una tarea que exige que recuerde algo, o que reconozca una imagen, o que se emocione,
Y lo que vemos son patrones muy, muy dispersos de actividad en general. Siempre hay una parte del cerebro que cumple un papel más importante que otra en distintas funciones, pero la verdad es que no hay ninguna región cerebral que se mantenga, por así decirlo, apagada durante nuestros ejercicios mentales cotidianos. Así que, primer mito derribado, no usamos solo el 10% del cerebro. Ahora, ¿cómo usamos la totalidad del cerebro uno y otro? Bueno, eso ya es otro cantar, ¿no? Bien, hay un segundo mito. Segundo mito. El hemisferio izquierdo es lógico y racional, mientras que el derecho es creativo e intuitivo. ¿Es cierto? ¿Es mentira? ¿Es real o es una fake news? A ver, decime, Euge, si eso no te lo cruzaste alguna vez ahí en alguna red social. Obvio, Sí, siempre, es un claro. mito. Y esto... Los dos ya, sí. los dos Hay mitos más, primero, hay más. son muy difundidos, ¿no? Por lo menos, Triviales. la gente pregunta, claro, exactamente, sí. Claro, incluso viste que hay gente que lo usa como si fuera un argumento, ¿no? Ay, no, no le hables de números a él porque él es muy de hemisferio derecho. Claro, exacto. Sí, como si sí. se resolviera algo, ¿no? Bueno, Claro. falso. Oh. Otra Bien. fake news, ya la segunda, ¿eh? La segunda, gente, bien. Sí, segunda fake news. Sí. A ver, ¿cómo es esto? Lo primero que tenemos que decir es que hemisferio, ¿no? Esa palabra significa hemi es la mitad, ferio es una esfera, ¿no? La mitad de una esfera. Entonces el cerebro, ¿no? Si uno lo piensa esquemáticamente como una pelota, como un globo, tiene dos mitades, ¿sí? Que esas las tenemos bien vistas, ¿no? En imágenes cotidianas que vemos del cerebro, ¿no? Es casi como una nuez, ¿vieron? Con esa división al medio. Sí. Esas dos mitades de la nuez que es el cerebro, aunque a primera vista podrían parecerlo, no son totalmente simétricas. No tienen la misma medida, la misma proporción, la densidad de sustancia gris y de sustancia blanca no es exactamente igual en una y otra. Uh-huh. Y también tenemos que decir que no cumplen exactamente las mismas funciones. No es que tenés como dos ruedas de un auto, la izquierda y la derecha, que vos podrías agarrar cualquiera de ellas y ponerla en cualquier parte del eje y todo sale andando bien. Tienen diferencias. Ahora, una cosa es plantear que un hemisferio es lógico y se encarga exclusivamente de funciones lógicas y que el otro se encarga exclusivamente de cuestiones creativas, ¿no? Algunas funciones cerebrales sí están lateralizadas. ¿Qué significa esto? Que uno de los dos hemisferios cumple un papel un poco más importante que el otro en esa función. Por ejemplo, cuando reconocemos el rostro de una persona, cuando vemos a un familiar, a un actor famoso, y le sacamos la ficha al toque de quién es, y lo podemos asociar con un nombre, Uh-huh. etcétera, ahí, por ejemplo, una estructura del hemisferio derecho, la circunvolución fusiforme, del hemisferio derecho, tiene un papel mucho más importante. Lleva la batuta. Ojo, no significa que sea la única que juega un papel importante ahí. También hay estructuras del hemisferio izquierdo que cumplen un papel importante en eso. O, para ciertas funciones lingüísticas, hay ciertas regiones del hemisferio izquierdo que tienen un papel más importante, pero no son autosuficientes. Entonces, lo que tenemos que entender es que sí hay especializaciones de ciertas áreas del cerebro, pero eso no significa nunca que esas áreas sean autónomas, que puedan jugar solitas, ¿no? Claro. Digamos, cada función, reconocer un rostro o comprender una palabra, tiene un apoyo en una región especial que es como el Messi del equipo. Claro, es como que predomina más un lado del hemisferio, pero también, por ejemplo, el izquierdo necesita, entre comillas, ayuda del derecho para llevar a cabo una función. Exacto, porque vos podés tener al Messi del reconocimiento de rostros en tu hemisferio derecho, pero si lo rodeás de higuaínes, digamos, Me encanta. no le va a ir tan bien, ¿no? Pero eso es. Pero además hay una razón más obvia por la cual esto es un mito. Que, a ver, cuando uno dice, por ejemplo, no, esta parte del cerebro es lógica y esta es creativa. Eso es subestimar los cruces que hay entre la lógica y la creatividad. La creatividad, aspectos de la creatividad pueden ser muy, muy lógicos. Claro. Y aspectos de la lógica pueden ser muy, muy creativos. Claro. Pensemos, por ejemplo, cuando un matemático por primera vez
descubre una fórmula nueva, ¿no? Eso es un ejercicio de creatividad tremenda, que implica un montón de asociaciones, proyecciones, imaginaciones, y asimismo, muchas formas de la creatividad, incluso plástica, artística, son tremendamente lógicas. La composición musical, la composición artística en ciertos estilos, ¿no? Plástica. Bueno, la ciencia, si vamos al caso, también. Absolutamente. Así que, tanto por razones cerebrales en sí, como por razones más obvias, no hay tal separación abismal entre lo lógico y lo racional y los hemisferios, segundo mito derribado. Bien. Nos queda el tercer mito, nos quedan dos más todavía. Tercer mito, a ver si es real o es fake news. En el cerebro hay un área para el lenguaje, un área para la memoria, un área para las emociones y así distintas áreas para cada uno de las sensaciones, sentimientos o como se denominan. ¿Es verdad o es fake news? Fake news también. ¡Otra más! Pero, Dios. No, es cierto, loco, no, me lo creí toda la vida. Qué lástima ponerle fin a esa ilusión. Claro. Por Dios. Claro, no, pero vos sabés que hubo un tiempo, un momento en la historia en la que se pensaba que esto era así, y esto tiene un nombre. Hace mucho, mucho tiempo, fines del siglo XIX, comienzos del siglo XIX, había una corriente que se llamaba frenología. Y lo que se proponía era que el cerebro en realidad era como un conjunto de órganos, como un conjunto de distintos órganos separados, y que cada uno de ellos tenía una función específica y absolutamente privativa. Entonces, lo que decían los frenólogos, vamos a simplificar un poco la cosa, era que el cerebro era como una cajonera. Entonces vos tenías un cajón del lenguaje, un cajón de la templanza, un cajón de la benevolencia, y así. ¿Y sabés lo que hacían? Que es muy curioso. Iban por el mundo, había dos figuras que eran las principales, Joseph Gall y Spurzheim, que era su discípulo. Y ellos, bajo esta teoría, iban por los pueblos y con una especie de regla de metal iban midiendo la distancia entre una parte de la cabeza y otra. Y con eso ellos decían que podían predecir tus habilidades y tus tendencias. ¿Conocen, por ejemplo, la expresión tener dos dedos de frente? Sí, sí. Bueno, esto surge de esa concepción, donde el tamaño de la frente se asumía que reflejaba de un modo la inteligencia, o el tamaño de la nuca, y esto en serio, así se proponía, reflejaba tus capacidades de seducción, por ejemplo, Eugen. Mirá vos. Así que, bueno, claro, mirá vos, me quedé pensando en eso, Mirame la nuca. la nuca, Eugen. Medite la nuca ahora. Claro, dame mi doche. Medite la nuca, claro. Claro. A lo mejor, si uno no tiene suerte con los hombres o con las mujeres, bajo esta óptica, te puedes pegar un buen palo contra la pared de la nuca, ¿no? Te la inflamás y te tira que es mejor, ¿no? Claro. Pero no, esto no es así. Lo que tenemos es, de nuevo, el cerebro opera en red. Distintas regiones cerebrales están constantemente en diálogo, intercambian información, intercambian patrones eléctricos, químicos, hemodinámicos, y si bien hay ciertas áreas que cumplen un papel más importante que otras, no son autosuficientes. Pensemos en que una función cognitiva, el lenguaje o el reconocimiento de rostros o la memoria, no es tanto lo que hace un individuo particular, sino pensemos como un ejército o un equipo de individuos. Y en ese ejército, ¿sí? El ejército depende de todos los eslabones que hay. El coronel, el capitán, el lugarteniente, los soldados de distinto orden, los soldados rasos, ¿no? Ahora, el ejército es todo. Si uno tiene una lesión en un área que correspondería a los soldados rasos, bueno, es posible que el ejército, esa función, esa capacidad, siga manteniéndose. Pero si esa lesión afecta a los altos mandos, es posible que el ejército en su conjunto se disgregue, ¿no? Deje de funcionar. Claro.
Entonces, hay que pensarlo más bien de ese modo. Hay regiones que son más importantes que otras, pero no hay autonomía total. Entonces, esta idea de que el cerebro es una cajonera y que hay una partecita para cada función es un mito, es falso, y sabemos que es falso desde hace por lo menos unos 200 años. Después te voy a enviar a tu WhatsApp un show que se hizo en Estados Unidos sobre es muy cómico, por supuesto, ¿no? Esto que decís vos de la cajonera lo dice un cómico con el cerebro del varón y el cerebro de la mujer. Es muy cómico, vos te lo voy a mandar para que lo veas, lo escuches. ¿Hay una pregunta? ¿Hay una pregunta? No, digo ahí. No, hay un cuarto mito, pero... el cuarto mito, sí. Estamos con el tiempo ahí medio justo. No sé si, con un minuto, no sé si te alcanza para resolver este mito. Mira, el cerebro termina de madurar en la pubertad. ¿Esto es cierto o es falso? Lo hacemos fácil, eso es falso. Pero los 4 mitos fueron fake news, pero... Acá me dicen que no. Menos mal que estamos derribando fake news más que mitos, ¿no? Ilusiones para algunos, mira. Pero bueno, no, esto vamos a hacerlo corto. O sea, durante mucho tiempo se pensó, ¿no?, que el cerebro no terminaba de madurar sino hasta la pubertad, más o menos. Una de las últimas estructuras en madurar es la corteza prefrontal. Y había estudios en un momento que mostraban o sugerían, parecían mostrar, que la maduración de esa región no se terminaba sino hasta pasada la pubertad. Hoy por hoy sabemos que en realidad eso no es así. Esa región no termina de madurar sino hasta los 30 años aproximadamente, incluso un poco más allá. Y otra cosa que es importante, que es que más allá de la maduración cerebral, la neuromaduración en sí, hay procesos plásticos de adaptación y recableado y reconfiguración del cerebro durante toda la vida. En alguna otra ocasión hemos hablado sobre distintos mecanismos de plasticidad cerebral, ¿no? Sí. Esta capacidad del cerebro de adaptarse a lo que sucede, a las experiencias que vos llevas adelante, lo que haces, lo que no haces, y esos distintos mecanismos neuroplásticos están activos, en mayor o menor medida, a lo largo del ciclo vital. Entonces, tanto al hablar de la maduración en sí, como de la plasticidad en general, falso también. Bueno, doctor, me quedan preguntas, pero ya estamos justo en el final del mito del informa primero. Vos conocés los tiempos de radio, pero vos sabés que me queda pendiente para a lo mejor para el próximo mes, el cerebro en la oscuridad, ¿no? ¿Cómo reconocemos en la oscuridad o con los ojos cerrados nuestro ámbito, nuestros lugares? Bueno, en fin, es para hablarlo en la próxima, ¿te parece? Lo podemos hablar en la próxima, por ejemplo. Dale. Claro, podemos bajar las luces también ahí, Dani y Euge, ¿no? A ver qué sucede. Dale, no todas, pero... Porque si no, nos salimos. Bueno, Adolfo, gracias por haber compartido un domingo más, una columna más, y quedan muchas más por delante todavía, ¿eh? Muchas gracias a ambos. Ojalá pronto podamos reanudar la presencialidad para estas columnas. Bien, gracias, Adolfo. Un abrazo grande. Un abrazo, gracias. El doctor Adolfo García, licenciado, doctor en letras, especialidad en neurolingüística, estuvo aquí en el verano menos pensado.